se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. A la segunda parte de nuestra serie Señales en el Cielo. Voy a pedirles que por favor nos pongamos de pie para leer los textos bases de la predicación del día de hoy. Vamos a ir primeramente a Mateo capítulo 24, el primer evangelio del Nuevo Testamento, el evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, y vamos a leer solamente un versículo. Dice así el versículo 3: y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es probablemente la misma pregunta que tú tienes. Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, recordemos que el apóstol Pedro estuvo presente en esta enseñanza de Jesús en el Monte de los Olivos. Y Pedro dedica sus dos cartas, que están dentro del canon de la Biblia, a lo que es el tiempo postrero y la segunda venida del Señor Jesús. Y Pedro, por medio de lo que recordó de las palabras de Jesús y la revelación del Espíritu Santo, escribe estas dos cartas. Ahora, quiero recordarles que Jesús en Mateo 24 hace una analogía entre los días de Noé y los últimos tiempos. Jesús usa una frase clave y dice: porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿saben ustedes que Pedro, en su segunda carta, también hace una analogía entre los días de Noé y nuestros tiempos, o el fin del mundo? El apóstol Pedro dice: en los días de Noé ocurrió el diluvio y la tierra fue destruida por agua. Pero en el fin del mundo, la tierra será destruida por fuego. Así es que vamos a leer la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, versículos del 3 al 10, todos juntos. Dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Qué significa la palabra advenimiento? Está hablando de su segunda venida. ¿Dónde está la promesa de su segunda venida? Es decir, ya hay gente dudando que esto vaya a suceder. Y dice: porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En otras palabras, vimos a nuestros tatarabuelos morir esperando la segunda venida del Señor, vimos a nuestros bisabuelos morir esperando la segunda venida del Señor, y vimos a nuestros padres envejecer o morir esperando la segunda venida del Señor. Entonces, algunos dudan de que esto vaya a suceder. Es lo que el apóstol Pedro dice. Versículo 5, estos ignoran voluntariamente. Y esto es clave, porque no solamente lo ignoran, el pueblo perece por falta de conocimiento, pero estos conocen, pero deciden ignorar la segunda venida del Señor. Es decir, ya saben que el Señor va a volver, pero deciden ignorarlo voluntariamente. Y luego dice que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua. ¿Por qué dice la tierra proviene del agua? Bueno, la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas. El 70% de este planeta es agua y el 75% de una persona es
agua. Muy bien. Y por el agua subsiste. Nosotros subsistimos, la creación subsiste gracias al agua que bebemos. Sin agua perecemos. Ahora dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿A qué se refiere aquí? Al diluvio. Jesús en Mateo 24 dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y ahora Pedro recibe por inspiración del Espíritu Santo de que la destrucción ya no sería por agua, sino por fuego. Dice, versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Por favor, repitan conmigo, como ladrón en la noche. Muy bien, Jesús es el primero que dice que su venida sorprendería a todos como un ladrón que llega de noche, es decir, es inesperada. Cuando menos se le espera, sucede. Pero también el apóstol Pablo y el apóstol Pedro repiten estas palabras. El Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Muy bien, la predicación de esta hora habla de las señales en el cielo que van acompañadas de señales en la tierra. De nada nos serviría tener señales en el cielo si no estuviéramos viendo en este momento también señales en la tierra. Y hoy vamos a estudiar acerca de las señales en la tierra que acompañan las señales del cielo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Tenemos sed de ti, tenemos hambre de ti. Señor, yo no soy digno por mis propios méritos de predicar tu santa palabra. Acudo a tu gracia y a tu misericordia para poder hacerlo en esta hora. Que tu pueblo, Señor, pueda recibir tu mensaje, un mensaje de vida eterna. Y Pedro lo dijo claramente, solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso te pido que me uses para hablar a tu amado pueblo y a tu amada congregación. Abre los oídos espirituales de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Hemos orado, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, por favor. Muy bien, nos quedamos la semana pasada en el cumplimiento inmediato de la profecía de Jesús, dada también en Mateo capítulo 24, acerca de la destrucción del templo. ¿Se acuerdan ustedes que los discípulos estaban impresionados por el edificio maravilloso que había empezado en cuanto al proyecto la generación de David y concluido Salomón? Vemos que este templo fue destruido primeramente por Babilonia, posteriormente se restaura y Jesús predice en el año 33 la destrucción del templo y le dice a sus discípulos, no quedará piedra sobre piedra. Muy bien, esta profecía se cumple inmediatamente. 37 años después de la muerte de Jesús, en el año 70, el general Tito, aun cuando no era emperador, sino que era un general que dirigía las legiones del ejército romano, destruye Jerusalén, pero pone un énfasis principal en deshacer el templo. Y no quedó piedra sobre piedra. Ahora, esa profecía tiene tal cumplimiento que desde el año 70 hasta el 2014 no ha habido templo en Jerusalén. Todo lo que hay en la actualidad es un muro que se llama el Muro de los Lamentos. Así es que Jesús da estratégicamente una profecía inmediata en su cumplimiento con señales en el cielo. Vimos que la NASA registra en ese año 70 que se destruye el templo una luna penumbral en la fiesta de la Pascua del año 70 y una luna penumbral en la fiesta de los tabernáculos del año 70.
en medio de estas dos fiestas y de estas dos lunas penumbrales, que son señales en el cielo, exactamente en fiestas judías, en agosto es que el general Tito destruye el templo. Así es que vemos señales en el cielo acompañadas de señales en la tierra. Y hoy vamos a enfocarnos a las señales en la tierra. Quiero que noten que Jesús, seguido de dar la predicción de la destrucción del templo, entonces habla de los últimos tiempos, en Mateo 24, en el mismo capítulo. Es como diciendo, les voy a dar una garantía inmediata que se va a cumplir 37 años después de mi muerte, para entonces hablarles de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Tan cierto como el templo fue destruido en el año 70, es que el Señor volverá por su iglesia. Así es que su profecía inmediata nos da la garantía de sus profecías que sucederán y se cumplirán posteriormente. Y la pregunta textual que hacen los discípulos en el Monte de los Olivos es la siguiente: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Por favor, repitan conmigo, siglo. Muy bien, esa palabra siglo es la palabra griega eonos. Eonos, que viene de la palabra eón, que está traducida como siglo en la versión Reina y Valera 1960 y también en la Biblia de las Américas. Pero saben ustedes que todo el resto de versiones, la palabra eón la traducen como mundo. ¿Y por qué se da el hecho de que las versiones antiguas ponen siglo y las versiones más recientes ponen mundo? Y es porque es más preciso hablar de mundo cuando está la palabra griega eón, porque eón da el concepto de un mundo que está en movimiento. Entonces la pregunta textual de los discípulos de Jesús es: ¿cuándo sucederá tu segunda venida? ¿Qué señales habrán de tu segunda venida y del fin del mundo? Muy bien, entendiendo esto, sé que tú y yo podemos tener la misma pregunta. Ahora, ¿por qué es importante estudiar este tipo de temas? ¿Por qué es importante hablar de la segunda venida del Señor? Bueno, primero, es uno de los temas menos predicados en la actualidad. ¿Saben ustedes? Uno de los temas menos predicados en el mundo entero es la segunda venida del Señor y el arrebatamiento de su iglesia. El arrebatamiento de su iglesia. Ahora, el 27% de la Biblia es de contenido profético. Es decir, más de la cuarta parte de la Biblia es contenido profético. Muchas profecías ya cumplidas y algunas por cumplirse. Hay muchas profecías ya cumplidas que garantizan que las profecías posteriores están siendo cumplidas y serán cumplidas. Ahora, si quieren verlo en una forma más explícita, 1 de cada 30 versículos habla de los últimos tiempos y de la segunda venida del Señor. 1 de cada 30 versículos de la Biblia habla de los últimos tiempos, del fin del mundo y de la segunda venida del Señor. La Reina Valera 1960 tiene 31.109 versículos. Quiere decir que más de 1.000 versículos de la Biblia que tú tienes en tu mano hablan de los últimos tiempos y hablan de la segunda venida del Señor. Mi pregunta será la siguiente: ¿es importante entonces estudiar este tema? Por supuesto que sí. ¿Saben por qué? De los 27 libros del Nuevo Testamento, 23 hablan de los últimos tiempos y de la segunda venida del Señor. Así es que es un tema que debe de ser nuestra prioridad como una iglesia que espera el arrebatamiento y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos actualmente en medio de una tétrada de lunas de sangre con un eclipse solar en el centro, precisamente en el Año Nuevo Judío.
entre Adar 29 y Nisan primero. Recordemos que el pueblo judío se rige por medio del calendario lunar, tal como Dios lo explica en su palabra. Ahora, quiero que veamos las 8 señales más importantes en la tierra que están acompañadas de señales en los cielos para darnos cuenta de que estamos como generación viviendo y experimentando estos últimos tiempos. Algunos me podrán preguntar directamente o quisieran preguntarme directamente: pastor, ¿usted considera que estamos en los últimos tiempos? Y quiero decirles, respecto a lo que he estudiado de la Biblia, respecto a lo que Jesús dice, respecto a lo que veo cumplirse, respecto a lo que veo en los cielos suceder, respecto a lo que veo en los acontecimientos políticos mundiales, respecto a lo que veo en Israel, absolutamente sí. Estamos en el principio de dolores, como lo dice el Señor Jesús. Ahora, algunos podrán decir: pastor, pero a mí me cuesta este tema porque soy cristiano de varias generaciones y vi a todas las generaciones anteriores morirse esperando la venida del Señor. ¿Qué me garantiza que en esta generación sí volverá el Señor? Y déjame decirte, el día y la hora solo el Señor la sabe, solo el Padre la sabe. Jesús lo dijo de esa forma. Yo no puedo pretender darte una fecha, pero sí quiero decirte algo. Muchas cosas que vemos como señal en esta generación no existieron en la generación anterior. Por ejemplo, la primera señal que quiero que notes es la proliferación tecnológica y científica acompañada de un ritmo de vida acelerado. Nota esto: toda la proliferación tecnológica de nuestros tiempos no existió en la generación pasada, de la manera en la que nosotros lo estamos experimentando. La vida, en cuanto a su ritmo, se ha acelerado. Esta es la regla que viene desde la Biblia de los tiempos de Daniel. A más tecnología, más acelerada la vida. ¿Les parece a ustedes que es cierto esto? Muy bien. Tenemos microondas y nos desesperamos por el minuto y medio que hay que calentar la comida. Tenemos vehículos sumamente rápidos y todavía queremos llegar más rápido. Tenemos aviones muy rápidos y queremos que hayan más rápidos. Tenemos computadoras cada vez más veloces. A mayor tecnología, mayor es el ritmo de la vida. Y este es un principio que aparece desde el tiempo de Daniel. Miren lo que dice Daniel 12:4. Recordemos que Daniel capítulo 12 es el último capítulo del libro de Daniel, y así es como concluye. Dios le da la instrucción a Daniel de hacer lo siguiente: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muy bien, y aquí están las señales del tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. ¿Saben qué significa eso? Una vida acelerada. ¿Y por qué estará acelerada la vida? Porque la ciencia se aumentará. Es decir, la tecnología proliferará a grados tan grandes que afectará el ritmo de vida de las personas. Ahora, eso lo vemos que se está cumpliendo en la actualidad más que nunca. Por ejemplo, estamos viviendo lo que es la globalización tecnológica. Repitan conmigo: globalización, por favor. ¿Qué significa esto? Que el mundo está conectado y que el mundo puede ser uno mismo, y esto sucede solamente a través del Internet. Mi generación en la secundaria fue la primera en utilizar Internet. La generación pasada no experimentó esto. Entonces vemos que la globalización es también algo que está ya servido en la mesa, y la Biblia desde el Génesis habla de los peligros y las consecuencias de la globalización. Y alguien se puede preguntar: pastor, ¿cómo es que la Biblia hablaba de la globalización desde el Génesis? Claro que sí, en la Torre de Babel. Teníamos una globalización idiomática, pero ahora experimentamos una globalización tecnológica. El mundo está conectado y eso va a traer consecuencias. Mira lo que Dios dice de estas consecuencias en Génesis 11:6. He aquí, el pueblo es uno, es decir, está globalmente conectado, y todos estos tienen un solo lenguaje.
y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Cuando el mundo se conecta entre sí y se decide a hacer algo, Dios tiene que intervenir. Y eso es lo que va a pasar. El mundo globalizado experimentará una intervención de Dios. Y esto nos garantiza que son los últimos tiempos. Por ejemplo, nuestra generación es la única que tiene la plataforma tecnológica para que todas las profecías de la Biblia sean cumplidas. ¿A qué me refiero con esto? La Biblia no es un libro de tecnología como tal, pero sus profecías involucran tecnología. Y la plataforma tecnológica está lista para que todas las profecías se cumplan. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el Apocalipsis habla de la marca de la bestia. Y por muchos años, por ejemplo en la década de los 70s y los 80s, se pensaba que a la gente le iban a poner 666 en la mano. O 666 en la frente. Y ahora nos damos cuenta con la proliferación tecnológica que estamos hablando de un chip. Estamos hablando de un circuito integrado implantado en el tejido subcutáneo. En otras palabras, una miniatura que se pone en la piel para tener el registro de todos los seres humanos. ¿A qué me refiero con esto? No te atenderán en el futuro en un hospital a menos que tengas un chip y que pongas el chip frente a una máquina y haga tit. Y entonces te atenderán en el hospital. Saldrá tu registro médico o tu historial médico. No podrás comprar en ninguna tienda a menos de que tengas un chip. Y para esto ya existe la plataforma tecnológica. Quiero decirles que los perros ya están en esa tecnología. Nos llevan ventaja los perros, miren ustedes. En los países del primer mundo, yo me acuerdo de un amigo que vivía en Estados Unidos, tenía su perro y su perro tenía un chip. Y cuando el perro se perdía, lo encontraban satelitalmente. Entonces, ya los animales en ciertos países del mundo tienen este chip. Ahora, la idea es que la tecnología para el chip está lista y hay planes de lanzarla en el 2017, según algunos eruditos. Es decir, para poder comprar, para poder consumir, tienes que tener un chip. Va a haber tal control mundial que van a saber dónde estás, qué estás haciendo, lo que consumes, y no vas a poder hacer nada sin ese chip. Ahora, déjame decirte algo. Lo que el Señor dice es que antes de que eso pase, es que seremos arrebatados para que no nos pongan ese chip. Esa es la buena noticia. Ahora, mira el texto en Apocalipsis 13, 16, 17. Dice, y hacía que a todos, esto es el anticristo, hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La tecnología está lista para que esto pase. También Apocalipsis 11 nos habla de los dos testigos del Apocalipsis. Estos dos testigos aparecerán en la mitad de los 7 años de la gran tribulación. A los 3 años y medio, Dios enviará a 2 testigos. Algunos piensan que estos personajes son Moisés y Elías. La Biblia no dice exactamente sus nombres, pero serán 2 testigos que Dios mandará para evidenciar que el anticristo es el enviado de Satanás. Y como recordemos que el anticristo será muy popular en sus primeros 3 años y medio de gobierno mundial. El anticristo será venerado, será el único líder que encontrará la paz o que podrá brindar paz, entre comillas, por ejemplo, en Israel y en el Medio Oriente, y solucionará muchas situaciones políticas del mundo. Ahora, a los 3 años y medio vendrán estos 2 testigos y dirán, ese que ustedes piensan que es el Mesías, porque muchos pensarán que el anticristo es el Mesías, y estos 2 testigos dirán, ese que ustedes piensan que es el Mesías es el enviado de Satanás. Entonces el mundo se enojará contra estos 2 testigos y matarán a estos 2 testigos, y dice la Biblia que serán expuestos mundialmente al mismo tiempo durante 3 días y medio sus cadáveres, en evidencia de que no se deben rebelar contra el líder mundial. Ahora, esto está en la Biblia. Dice Apocalipsis también,
11, 7, 9. Cuando hayan acabado su testimonio, estos dos testigos, la bestia, dice el anticristo, que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, que significa perversión, depravación, y Egipto, que significa esclavitud, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Ahora, ¿cómo el mundo puede ver un mismo acontecimiento en tiempo real al mismo tiempo? Solamente a través de satélites que ya están en el espacio, solamente a través de lo que es la media global, es decir, los medios de comunicación, solamente a través de televisión, solamente a través de internet, solamente a través de radio. Es decir, la plataforma está lista para que estos dos testigos sean expuestos sus cadáveres alrededor del mundo al mismo tiempo. La plataforma tecnológica está lista. Nada en la tecnología está pendiente para que se cumpla todo esto que la Biblia expone. Por ejemplo, el mismo Juan habla de bestias que vuelan y que escupen fuego. ¿Saben qué es eso? Aviones. Pero en el tiempo de Juan no existían aviones, y él ve una visión y trata de explicarla en sus palabras, en el contexto donde él existió, donde él vivió más bien, porque todavía está en el cielo. Ahora, miren, es importantísimo entender esto. No hay nada pendiente, no hay nada que falte. Y nuestra generación es la que está más cerca que ninguna otra. Ahora, este es el punto número 2 que va vinculado al avance tecnológico. Y es el avance del evangelio globalmente. Más que nunca el evangelio está avanzando. Más que nunca. Jesús lo dice en Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por favor, repitan conmigo la palabra naciones. Y hay algo que necesitamos entender de esa palabra que ha sido traducida como naciones. La palabra que Jesús dice exactamente es la palabra griega ethnesin. La palabra griega ethnesin viene de la palabra ethnos. Y la palabra ethnos en español es etnias. Y Reina y Valera traducen naciones, pero la palabra más exacta es etnias. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque el reto es mayor. Jesús dice, hasta que el evangelio sea predicado a todas las etnias, entonces será el fin. Porque nosotros entendemos naciones como límites geográficos. ¿Estamos de acuerdo con esto? Cuando yo pienso en una nación, pienso en un límite geográfico. Y en el mundo actualmente hay 194 países oficialmente reconocidos. Ahora, ¿saben ustedes cuántas etnias hay en el mundo? 11,000. 11,000 etnias. Y quiero pedirles que por favor corrijan en su bifoliar que dice que en el mundo hay aproximadamente 2,000 etnias. Son 11,000 etnias como mínimo las que existen. Si pueden corregirlo, se los voy a agradecer mucho. Ahora, ¿qué sucede con esto? Si hay 11,000 etnias, por lo menos existen registrados 7,000 idiomas distintos o 7,000 lenguas diferentes. 7,000 lenguas. Y ¿saben ustedes que en 2,000 años la Biblia ha sido traducida a 2,454 lenguas? Hacen falta por lo menos 4,500 lenguas a las que se necesita traducir la Biblia. El reto sigue siendo grande. Ahora, por ejemplo, pensemos en lo siguiente. Guatemala es un país, pero ¿cuántas etnias tiene? 23. ¿Estamos de acuerdo con esto? Y por ende, Guatemala tiene ¿cuántas lenguas o idiomas? Por lo menos 23. Ahora, ¿qué pasa con la gente que integra esas etnias? La mayoría son bilingües. La mayoría entiende español. Si les das una Biblia en español, aunque hablan otra lengua,
van a entender en español. Es decir, el avance del Evangelio se está dando a pasos agigantados como nunca antes. Por ejemplo, nunca había existido tanta gente viva en el planeta al mismo tiempo como en el año 2014. El planeta tiene por lo menos 6.7 billones de habitantes y se calcula que el crecimiento en la población del mundo para el año 2050 será para llegar a 9 billones de habitantes. ¿Por qué hay más habitantes en el mundo? Porque la ciencia ha avanzado, la tecnología ha avanzado, la medicina ha avanzado y la gente vive más. Entonces, vemos más habitantes que nunca antes en el mundo. Es decir, esta es una estrategia de Dios. Ahora, el Evangelio está caminando como muchos no tienen idea. Por ejemplo, 170,000 Biblias se distribuyen diariamente alrededor del mundo, incluso en países donde el Evangelio es prohibido. Vi un video que conmovió mi corazón de chinos en su edad adulta que por fin tienen una Biblia en sus manos, clandestinamente. ¿Saben qué hicieron con esa Biblia? La olían y la abrazaban y lloraban, porque nunca la habían tenido en sus manos. Ahora, 170,000 diarias significa que alrededor del mundo al año se distribuyen más de 60 millones de Biblias. Ahora, de porciones de la Biblia, es decir, no de Biblias completas, sino de porciones de la Biblia, tratados evangelísticos, Nuevos Testamentos, se distribuyen diariamente 11 millones en el mundo entero. El Evangelio está avanzando como nunca antes. Ahora, ¿saben ustedes que China es el país más poblado del mundo? Pero también saben que en China es prohibido el Evangelio. Y no me refiero a Taiwán, que es la República de China, sino a China como tal, a China comunista. Allí es prohibido el Evangelio. Ahora, ¿saben una cosa? Según estadísticas misioneras, hay 35,000 convertidos en China cada día. Cada día. Cada día. ¿Saben? Son 12 millones de chinos viniendo a los pies de Cristo al año. El Evangelio está siendo propagado como nunca antes. Esta es una señal del fin de los tiempos. Ahora, el punto número 3 es que la gente sigue sus propios deseos. Esta es otra señal de que el fin se acerca. La gente sigue sus propios deseos. Es el egocentrismo. En 1 Corintios 8, el apóstol Pablo dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, ¿saben qué significa esto? Mientras más tecnología hay, más envanecido estoy. Cuando ustedes ven los efectos de las redes sociales, es que el individuo quiere ser el centro del mundo. Los psicólogos han estudiado que las selfies, ¿saben qué son una selfie? Es una foto que uno mismo se autotoma, son un problema psicológico. De gente que quiere ser expuesta y quiere ser el centro de atención. Ahora, el conocimiento envanece, la tecnología envanece, sí, las redes sociales tienden a que uno sea el centro del mundo y el centro de atención. Ese es el fin muchas veces. Ahora, el punto es que mientras que el amor edifica, es decir, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no trata de ser egocéntrico ni de ser el centro de la atención, sino el amor trata de darse por el prójimo. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Entonces, ¿qué pasa? En el tiempo actual estamos demasiado envanecidos, demasiado enfocados en nosotros mismos. La gente está enfocada en sí misma, más que nunca. Esta generación es muy materialista, al punto de que el materialismo ha invadido los púlpitos de nuestras iglesias. Tristemente. A mí algunas veces me han calificado como antiprosperidad y están equivocados. Yo estoy a favor de la prosperidad, pero de la prosperidad bíblica. Yo estoy a favor de que tú seas prosperado así como prospera tu alma y que tengas salud. Eso es lo que yo anhelo, pero no quiero que adores a Mamón, ni quiero que manipules la Biblia para disfrazar una codicia. El punto es que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas son añadidas, y solo lo que Dios nos da es lo que no añade tristeza. Entonces, estoy a favor de la prosperidad,
Y mientras más ustedes sean prosperados, más esta iglesia enviará misioneros al mundo. Ese es mi anhelo, que sean prosperados, que seamos todos prosperados, claro que sí. Pero no quiero que caigamos en la trampa de venerar a Mamón, ni de solapar una codicia tergiversando la palabra de Dios. Ahora, las personas actualmente están enfocando sus acciones para sus cortos años de vida en este mundo. Es decir, prácticamente todo lo que hacen es para sus cortos años de vida en este mundo. Porque están más estimulados por la tierra que por el cielo. Más estimulados por lo que pasa en la tierra que por lo que viene en el cielo. El apóstol Pablo decía, no pongan su mirada en las cosas de abajo o en las de la tierra, sino en las de arriba, en las de los cielos. Ahora, ¿qué sucede? El tema menos predicado mundialmente en las iglesias es el cielo. Porque se predica demasiado de cómo tener éxito en la tierra. Y ese es un error. Ahora, tiene que ver con un síntoma de los últimos tiempos. La gente quiere escuchar lo que le agrada y no lo que le transforma. Ahora, Jesús lo dijo en Mateo 24, 37, 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Ahora, ¿qué significa esto? Vivían para sí mismos, para sus placeres, para sus deleites, hacían lo que querían. ¿Y por qué habla de casarse y dándose en casamiento? Habla de esto porque la tasa de divorcio en los días de Noé era sumamente alta. Cuando el matrimonio había sido establecido por Dios en el Génesis, ya para los días de Noé, la gente se casaba, se divorciaba, se volvía a casar, se volvía a divorciar, se volvía a casar. Y ese no era el intento inicial, o no era lo que Dios anhelaba más bien del matrimonio en el principio. Por eso Jesús dice, mas al principio no fue así. Yo los hice para que fueran una sola carne para siempre. Ahora, quiero que noten también que la Biblia habla en este contexto del matrimonio homosexual, que está en contra de la palabra de Dios. Ahora, sigue diciendo el versículo 39 del Señor Jesús, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, recordemos que las últimas cartas del apóstol Pablo, antes de morir, fueron las cartas pastorales. ¿Cuáles son las cartas pastorales? Primera y segunda de Timoteo y Tito. Esas fueron las últimas cartas que él escribe. En orden cronológico es primera de Timoteo, después le escribe a Tito, y luego le escribe una segunda carta a Timoteo, y luego lo decapitan. Así es como suceden las cosas en la vida de Pablo. Ahora, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, habla de la señal de los postreros días. Miren lo que dice. También debes saber esto, que en los postreros días, es decir, en los últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres, y vean la característica, la primera característica que pone Pablo, amadores de sí mismos. Esto significa egocéntricos, egoístas. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. ¿Saben qué significa sin afecto natural? Que vale más un celular que la vida de una persona. Que vale más enriquecerse que su preocupación por destruir el planeta. Vemos a grandes fábricas destruyendo el planeta de manera sumamente grande y no les importa. No le importa a los gobiernos, no le importa a nadie. No hay afecto natural, no hay afecto por la creación de Dios. Vemos a especies animales extinguirse. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esto significa enfocados demasiado en los placeres terrenales y no enfocados en Dios. Ahora, el versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Para mí el versículo 5 está dedicado a los políticos del mundo. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Es decir, pareciera que se preocupan por los pobres, pero al final lo único que quieren es enriquecerse. Políticamente exponen su preocupación por la desnutrición, pero al final Guatemala termina siendo uno de los países con más desnutrición del mundo al lado de África, y los políticos se enriquecen. Es decir, tienen apariencia de piedad, pero la niegan con sus propios actos. Y tenemos que orar por los que están en evidencia, tenemos que orar por los que están en eminencia más bien, y tenemos que orar por nuestras autoridades
para que Dios los guíe. Pero esta es una señal también de los últimos tiempos. Gente que dice tener piedad, pero que al final se aprovecha de los recursos en egoísmo. Ahora, el punto número 4 es el aumento de las falsas doctrinas. Más que nunca existen falsas doctrinas en el contexto del mundo. Recordemos que a Timoteo, el apóstol Pablo, le escribe prisionero desde Roma, a punto de ser decapitado, las siguientes palabras. Pero el Espíritu dice claramente, es decir, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pastor, ¿qué es una doctrina de demonios? Muy bien, toda doctrina que no es de Dios, entonces es de demonios. En la Biblia no hay medias tintas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o separado de Él, nada puedo hacer. Pero no es como que allí con Cristo de vez en cuando hago unas cositas. Eso no existe en la Biblia. O es o no es. Que tú sí sea sí y tú no sea no. Muy bien. Si no es doctrina de Dios, entonces es de demonios. Y el mismo Satanás es capaz de citar la Biblia. Recordemos que cuando tentó a Jesús en el desierto, Satanás le decía, escrito está. Y Jesús decía, ¿este qué se cree si yo soy el autor de lo que dice ahí? ¿Cree que me va a manipular usando textos fuera de contexto? Claro que no. Entonces, las doctrinas más peligrosas no son las completamente contrarias a la doctrina sana, sino las más parecidas, pero que tienen algunos bemoles. Esas son las más peligrosas. Una gota de veneno puede echar a perder todo el contenido del líquido. Y eso es lo más peligroso. Por eso tienen que tener mucho cuidado ustedes de qué escuchan y que el Espíritu Santo les dé testimonio si están recibiendo una sana doctrina o no. ¿Y cómo lo sé? Cuando yo mismo leo la palabra de Dios. Si yo dependo de que otro me diga lo que la Biblia dice, nunca la voy a conocer. Necesito yo mismo conocerla para entonces decir, esto es una sana doctrina o esto no lo es. Muy bien, ahora, Pablo le escribe también a Timoteo en su segunda carta, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ahora, quiero que noten algo. La sana doctrina tiene un síntoma o una evidencia. Es sufrida. Es sufrida. La sana doctrina es sufrida. Muy bien. También el amor es sufrido, por cierto. Si un pastor realmente ama a sus ovejas, va a sufrir por ellas, predicando la sana doctrina. Ahora, dice el apóstol también los síntomas que tendrá la gente en esos postreros días. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, no predicarán la Biblia, sino sus propias opiniones, sus propios principios, humanismo desde los púlpitos, en otras palabras. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es decir, hablarán puros cuentos. Eso es lo que significa. Ahora, ¿qué pasa con esto? Muy bien, es señal de los últimos tiempos cuando oímos falsas doctrinas. Y más que nunca, están al alcance de un botón, de un clic, todas estas falsas doctrinas. Por eso es importante que tú mismo conozcas la palabra de Dios. Si alguien está confundido y dice, pastor, no sé cuál es buena doctrina y cuál es falsa, o cuál es sana y cuál es falsa. Muy bien, estudia tú la Biblia. Y después pídele al Espíritu Santo que te dé testimonio. Ahora, muy bien, el quinto síntoma o la quinta señal, más bien, de que estamos en los últimos tiempos, es la aparición de los falsos cristos. Jesús habló de estos falsos cristos en Mateo 24. Ahora, ¿qué es un falso Cristo? Cristo significa ungido. Entonces, estamos hablando de falsos ungidos. Pablo, por ejemplo, hablaba de los pseudoapóstoles, en el griego original, pseudoapóstolos. Esto significa, o pseudoapóstoli. Esto significa los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos ungidos. Y más que nunca, los tenemos en medio de nosotros. Dice Jesús en Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos o falsos ungidos y falsos profetas y harán, ¿de qué tamaño las señales?
grandes señales y prodigios, es decir, milagros, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es decir, tú y yo estamos en riesgo de ser engañados. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No hace más falta que ver, por ejemplo, Discovery Channel para encontrar a un mago en el tiempo presente caminando sobre el río Támesis de Londres, caminando sobre las aguas. Este mismo mago toma una cubeta y la volca y empiezan a salir peces, 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 peces y peces. Y multiplica peces. Ahora, si este mago me habla algo, ¿le tengo que creer lo que dice por esas señales que hace? No. Lo mismo pasa en el reino de Dios. Jesús hizo señales acompañadas de palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna, es lo que dice Pedro. Ahora, noten lo siguiente. Por favor, noten esto. No es solo el milagro lo que avala lo que se dice, sino que el milagro va acompañado del mensaje. Un falso Cristo enseña el milagro y enseña un falso mensaje, una falsa doctrina. ¿A qué se refiere Jesús con esto? A que la generación presente está demasiado enfocada en los milagros y no tan enfocada en el mensaje. Entonces, si les ponen un milagro enfrente, se creen todo lo que les digan. Y es lo que Jesús, se creen todo lo que les dicen, y es lo que Jesús está hablándonos de que es una señal de los últimos tiempos. No solo es el milagro el que se pone enfrente, sino que el milagro tiene que estar acompañado de palabras de vida eterna, que es el mensaje puro que le da gloria y honra nada más a Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Ahora, quiero contarles que todos los milagros terrenales son caducos, con excepción de uno. El milagro más grande que Jesús hizo, desde mi perspectiva, es haber resucitado a Lázaro en estado de putrefacción al cuarto día de muerto. Ahora, que pase Lázaro, por favor, a darnos testimonio. ¿Dónde está Lázaro? Muerto. El milagro de resurrección de Lázaro caducó. Está muerto. Solo hay un milagro que no caduca, y es el de la salvación. Ahora, quiero que noten esto. Solo el milagro no salva. Es la palabra al lado del milagro la que salva. Porque es palabra de vida eterna. Ahora, la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y la fe viene por el oír. Y somos salvos por gracia por medio de la fe. ¿Qué es más importante? ¿El milagro o el mensaje? El mensaje. ¿Y cómo sé si alguien es un falso Cristo? Porque pone el milagro y un falso mensaje. ¿Cómo sé si alguien es un verdadero ungido? Porque pone el milagro, pero pone un verdadero mensaje. No es el mensajero el que avala el mensaje. No me creo lo que dice la Biblia por quién me lo dice, sino porque ella lo dice. Es el mensaje el que avala al mensajero. No es el milagro el que avala al mensajero. Es el mensaje. Y el único milagro eterno es el de la salvación. Adrian Rogers decía, qué bueno que podamos exponer los milagros que Dios hace masivamente. Pero también me encantaría que fuéramos cama por cama de todos los hospitales de la ciudad a orar por los enfermos. Y que de una vez los médicos dieran fe de que los milagros son auténticos. Esto es lo que él decía. Y en esta iglesia hemos visto a gente ser sanada de SIDA, hemos visto a gente estéril dar a luz, hemos visto a gente ser sanada de cáncer. Pero no se olviden que un milagro por sí solo no garantiza que el mensaje sea el correcto. Ahora, Jesús mismo lo dice.
Jesús mismo lo dice en Mateo 7, 21, 23, al final del Sermón del Monte. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos ¿cuántos milagros? Muchos. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por favor, no se dejen impresionar por milagros si estos no van acompañados de un verdadero mensaje. Y una cosa más, de darle la gloria únicamente a Dios. El punto número 6, la sexta señal de que estamos en los últimos tiempos, es que la gente se ha olvidado de Dios. En otras palabras, Dios dejó de ser su prioridad. Aquí hay un tema que es el de la polarización. Polarizar es ir en el sentido contrario. Y Pablo habló a los habitantes de Éfeso, a los efesios, acerca de la corriente de este mundo. La corriente de este mundo va en el sentido hacia Dios o en el sentido contrario hacia Dios. La corriente de este mundo va en el sentido contrario, es decir, está polarizada. Ahora, el mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis es: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Muy bien. La corriente del mundo me aleja de Dios y de mi amor por Dios. Ahora, vean lo que dice Jesús en Mateo 24, 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora Jesús da la clave. Para ese día postrero, solo serán salvos los que perseveren. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Uno de los grandes males de la iglesia en general actualmente es que tenemos en medio de nosotros creyentes inconversos. Por favor, entiéndanme esto. Creyentes inconversos. Gente que dice, sí, Jesús es el Salvador, pero que no ha nacido de nuevo. ¿Y saben por qué se da esto? Por el humanismo desde los púlpitos. Si solamente me enfoco al éxito temporal y terrenal en este mundo, en lugar de predicarles que sin santidad nadie verá a Dios y que necesitan ser transformados y que la Biblia necesita traspasar su alma y su mente, entonces la gente va a escuchar una bonita charla, pero no a ser cambiada. Y este es un mal actual. Tenemos gente dentro de las mismas iglesias que no ha nacido de nuevo. Ahora, el apóstol Juan hablaba de esto en su primera carta. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y esa es responsabilidad nuestra. Mi responsabilidad es predicar la palabra de Dios para que todo aquel que la escuche sea transformado y se arrepienta de sus pecados y viva en santidad. No solamente es dar un discurso bonito, que agrade el oído o la comezón de oír, es dar un discurso que traspase como una espada que atraviesa, que es solamente la palabra de Dios. Ahora, la séptima señal es que la gente pensará que Jesús no volverá. Recordemos que el apóstol Pedro dice que algunos en los postreros días se preguntarán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su segunda venida? Y luego el apóstol Pedro agrega en el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, Jesús nos enseñó lo siguiente: el día y la hora solamente mi Padre la sabe. Ahora, ¿sabes qué está pasando en el cielo en este momento? Jesús tiene a su caballo listo. Dice la Biblia que es un caballo blanco. Y está viendo a su papá. Papá, ¿ya? Espérate, mijos, hay que salvar a unos cuantos más. Es que ya quiero tener a mi novia aquí en el cielo. Bueno, espérate un poco, mijo, hay que salvar a unos más. Cuando vemos
que la venida del Señor se atrasa, es simplemente porque Él quiere salvar a más. Pero Él podría venir en este instante. El día y la hora solamente Él lo sabe. Por eso el apóstol Pablo también dice, Él vendrá como ladrón en la noche, inesperadamente. Les va a sorprender. La octava señal es que la gente no estará lista. Entonces estarán dos en el campo, son palabras de Jesús. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Según la estadística de Jesús, de cada dos, uno será arrebatado y uno se quedará en la gran tribulación. Quiere decir que si una iglesia tiene 10,000 miembros, según esta estadística, 5,000 se quedarán y 5,000 serán arrebatados. ¿Por qué estoy predicando este tema? Y es porque anhelo que el 100% de nosotros estemos listos. El 100%. Hay varios consejos que el apóstol nos da. El apóstol Pedro nos da acerca de los últimos tiempos. ¿Qué hacer? La pregunta de muchos es, pastor, ¿qué hago si estamos en los últimos tiempos? El apóstol Pedro nos dice, por medio de la inspiración del Espíritu Santo en él, en su primera y segunda carta, dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué es el fin de todas las cosas? El fin del mundo. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué necesitamos hacer? Orar más. Ahora, no solamente orar a solas, no solamente orar en familia, orar como pareja, orar con nuestros hijos, sino tener una actitud constante de oración. Yo todo el día, en cualquier mínima decisión, estoy hablando con el Señor. A veces estoy dando una consejería y estoy diciéndole, Señor, dime qué quieres que le diga a esta persona. El problema es muy complicado, yo no tengo la solución. Tu Espíritu Santo sí, háblame. Estoy en constante comunicación con Dios. Tu pueblo necesita escuchar tu palabra, Dios. ¿Qué necesitan oír? Las series no salen de la manga. Las series vienen de lo que el Espíritu Santo anhela hablar a su iglesia. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? ¿Por qué hay que orar en los últimos tiempos? Simplemente porque cuando oras, la tierra deja de ser tu realidad y el cielo empieza a ser tu realidad. Una clave para los últimos tiempos es que no pongas tu mirada en las cosas de la tierra, sino en las de arriba. Muy bien, en este momento estoy lleno de problemas y dificultades y la tierra es mi realidad. Pero cuando hablo con Dios, el cielo es mi realidad. Y mi Dios es grande y mis problemas son pequeños. También, el apóstol Pedro habla de que debemos vivir con una perspectiva eterna. ¿Qué es vivir con una perspectiva eterna? Es decir, salir del materialismo. ¿Qué es lo único que va a pasar del otro lado a la eternidad? De todo lo que te rodea. ¿Tu casa? ¿Tu cuenta bancaria? ¿Tu carro? Es la gente. Tu hermano, tu hermana, tu vecino, tu vecina. La perspectiva eterna es saber qué es lo que va a pasar del otro lado. Entonces, en eso me enfoco. En mis relaciones interpersonales. En evangelizar. En alcanzar perdidos. Salomón dice en Eclesiastés, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Solamente nosotros tenemos una eternidad por delante. Algunos tienen una eternidad de fuego eterno y otros tienen eternidad en el cielo. Ahora, todos tenemos eternidad por delante. Y es nuestra responsabilidad
el ser unidos, el amarnos los unos a los otros, que es el segundo grande mandamiento, para que el mundo crea. ¿Por qué? Muy bien, Jesús dice que sean uno, Padre, para que el mundo, como resultado, crea. Si tú y yo somos uno, el mundo va a creer. Pero si tú y yo estamos peleados y separados, el mundo no va a creer. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Nuevamente, la tierra deja de ser mi realidad para que el cielo sea mi realidad. En esta tierra pareciera que la situación es más importante que la persona. En otras palabras, ¿por qué no me relaciono con esta persona? Porque la situación no me lo permite. Esa es la perspectiva terrenal. ¿Cuál es la perspectiva eterna? La situación es temporal y pasajera, y la persona es eterna. Hago a un lado el problema, hago a un lado mi situación de orgullo, de ego, mi rencor y mi falta de perdón, y me acerco a la persona porque esa persona tiene eternidad por delante. Por eso el apóstol Pedro dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Lo siguiente que nos aconseja el apóstol Pedro es optimizar nuestros dones para la gloria de Dios. Veamos lo que dice 1 de Pedro 4, 10, 11. Cada uno según el don que ha recibido. Es decir, cada uno tiene un don. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ministrarlo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Ahora, ojo con esto, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, tú tienes un don, necesitas optimizarlo. Es lo que dice el apóstol Pedro como consejo para las personas que vivimos en los últimos tiempos. Yo tengo un don y necesito optimizarlo para servicio de los demás. Pero estamos en un tiempo donde los dones están siendo utilizados en egoísmo. Lastimosamente vemos a los dones ser utilizados egocéntricamente para la gloria de los hombres o la vanagloria de los hombres y para que los hombres saquen beneficio de sus dones. Yo me imagino qué diría David de un salmista, entre comillas, que al menos que no se cumpla con el contrato o al menos que se pague tantos miles de dólares, él no va a dirigir al pueblo de Dios en adoración. ¿Qué pensará David de eso? David diría: ¿sabes qué? Yo me quité mis vestiduras reales, me acusaron de vil y dejé mi trono y me fui con la gente y me puse la ropa de la gente y me hice como ellos para llevarlos a la presencia de Dios, adorar a Dios. Porque las riquezas no son nada. No quiero obtener algo a cambio de adorar a mi Dios, solo quiero que la gente experimente su presencia. Por ejemplo, ¿qué diría Pablo del predicador que no da su discurso, al menos que se cumpla con un contrato y se le lleven en primera clase en un avión y se le paguen miles de dólares? ¿Qué diría Pablo? Pablo diría: pero si el galardón es predicarlo gratuitamente. Eso es lo que Pablo diría. ¿O qué diría Daniel de ese siervo de Dios que no va a un lugar a menos que lo hospeden en un hotel de 5 estrellas? Daniel diría: pero si a mí me hospedaron en el foso de los leones. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Todos tenemos un don. Todos. Puede ser que el tuyo no sea un don público, de hablar en público, pero el que sea, úsalo, ya, ahora mismo. Empieza a usar hoy. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Úsalo para ministrar a otros, para el beneficio de otros y para que Dios sea glorificado. Nada más, nada más. Y por último, debemos ponernos a cuentas con Dios. El apóstol Pedro dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, los va a sorprender. Cuando menos lo esperan, ahí aparecerá. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Sabes qué está diciendo Pedro aquí? Si todo esto que tanto valora la gente va a ser destruido,
¿por qué no mejor nos enfocamos en las cosas de arriba? En la santidad que Dios requiere de nosotros, porque sin santidad nadie verá a Dios, y en la piedad que Dios quiere de nosotros. Quiero invitarte a que te pongas de pie un momento, por favor. Y vamos a orar. Los consejos prácticos del apóstol Pedro: orar más, vivir en una perspectiva eterna. Eso significa, solo las personas pasan del otro lado. Optimizar tus dones para la gloria de Dios y el servicio de tus hermanos, y ponerte a cuentas con Dios. Si el Señor viniera hoy, ¿serías del 50% que se queda o del 50% que se va? Te hago una pregunta: ¿hay un templo en Jerusalén? ¿Hay un templo actualmente en Jerusalén? No. ¿Se cumplió la profecía? Inmediatamente después de esa profecía, en el mismo capítulo de Mateo 24, Jesús dice que vendría por nosotros, y que estas señales que estamos viendo nos anuncian el fin de este mundo. Por cierto, cuando los discípulos dicen, ¿cuándo será el fin de este siglo?, esa palabra griega es eón, que significa ¿cuándo será el fin de este mundo? Y Jesús dice, ¿cuáles señales son? Las mismas que Pedro registra en su segunda y en su primera carta. Anhelo con todo mi corazón que estés listo, que estemos listos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos en esta hora. Te pido con todas mis fuerzas que en el redil que tú has confiado, Señor, a tus siervos, podamos rendir las cuentas necesarias de que hemos sufrido la sana doctrina, de que hemos predicado la verdad, de que no somos perfectos, pero sinceros. Y te pido que de este redil ninguno se quede atrás, Señor. Que podamos estar listos. Todo lo que tú has dicho se ha cumplido, y todo lo que falta por cumplirse está simplemente a la vuelta de la esquina, Señor. Permítenos orar más. Permítenos, Señor, vivir en una perspectiva de eternidad. Señor, yo te pido por aquellos que desconocen su don, que les reveles cuál es su don y que lo pongan en práctica ya, Señor, para el beneficio de tu cuerpo, para que muchos vengan a tus pies, que podamos cumplir la gran comisión y estar a cuentas contigo, que todos los días te rindamos cuentas, Señor, para que cuando tú vengas podamos ser arrebatados. Yo quiero hablar contigo, hombre y mujer que has venido sin Cristo. Voy a hacer esta oración de fe. Necesito que unas tu corazón con tus labios. El apóstol Pablo dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Solo con la boca no funciona, es con el corazón y la boca. Repite conmigo, dile: Señor Jesús, quiero estar listo para cuando vuelvas. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Toma el trono de mi corazón desde ahora y para siempre. Me rindo a ti, me entrego a ti por completo. En el nombre de Jesús hemos orado.